Hola Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues ya pasó la euforia de las elecciones del pasado 5 de junio y muchos mexicanos fuimos testigos que por breves momentos después del cierre de las casillas tuvimos muchos gobernadores declarados ganadores. En el caso concreto de Quintana Roo, que es el estado turístico más importante de México, el máximo generador de divisas, bueno, ahí los dos punteros salieron a declararse prácticamente al mismo tiempo ganadores. Por un lado Mauricio Góngora del PRI, por el otro lado Carlos Joaquín González de la Alianza PRD-PAN se declaraban ganadores. Pero ¿qué ganó Carlos Joaquín, que al final de cuentas resultó triunfador? No obstante que la mayoría de las encuestas le daba el triunfo a Mauricio Góngora. ¿Qué ganó Carlos Joaquín con la gubernatura de Quintana Roo? Ganó una serie de retos muy interesantes. Por un lado, el Congreso no le va a favorecer porque la mayoría de los congresistas de Quintana Roo ahora pertenece a esta sociedad de partidos que es del PRI, del Partido Verde y del PANAL. Entonces va a tener ahí Carlos Joaquín que hacer mucho trabajo de político, cabildeo con su propio Congreso local. La mayoría de los presidentes municipales de Quintana Roo son de extracción priista. Va a tener también Carlos Joaquín que jugar ahí un rol muy político también. Y también, bueno, se configura el mercado turístico del Caribe con un nuevo jugador que es Cuba, que viene con muchas ganas de participar en el mercado. Muchos funcionarios en México han dicho que a Cuba no hay que verlo como un competidor, sino como un socio y un aliado, y ahorita están haciendo trabajo prácticamente de ver cómo se juntan las fuerzas entre Cuba y Yucatán y Quintana Roo. Pero prácticamente Cuba, yo creo que al final de cuentas, muy en el fondo de su corazón, quiere participar de los flujos turísticos que vienen sobre todo de Norteamérica, de Canadá y de Estados Unidos. Ese es un reto muy interesante para los próximos 6 años que llevará Carlos Joaquín como nuevo gobernador de Quintana Roo. Y creo que el reto más importante, o uno de los más importantes, es lidiar con esta deuda pública que para muchos especialistas en economía y algunos medios de comunicación han reportado la deuda pública más grande de México. La tiene Quintana Roo por el orden de unos 20,000 millones de pesos. Bueno, Carlos Joaquín, vamos a ver cómo lidia con este problema, vamos a ver cómo resuelve lo de los flujos turísticos. Carlos Joaquín, un político que lleva mucho tiempo metido en el ambiente turístico. De hecho participó en el equipo de transición del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Después fue subsecretario en la Secretaría de Turismo del gobierno federal. Quizá él esperaba que le dieran la Secretaría de Turismo del gobierno federal, cosa que no ocurrió, o mínimo ser director de Fonatur, cosa que no ocurrió. No le quedó de otra más que regresar a su tierra por sus fueros y olvidarse de que en algún momento declinó a favor del actual gobernador, que por cierto Carlos Joaquín siempre declaró o sintió que Roberto Borge, el gobernador actual saliente de Quintana Roo, lo venía bloqueando, y finalmente Carlos Joaquín termina con el triunfo en Quintana Roo. Gana Carlos Joaquín y con ello gana una serie de retos para la entidad turística más importante de México. Es mi comentario, los espero en mi cuenta de Twitter que es @reportelobby y nos vemos en la próxima. Saludos.